Según los registros oficiales, los casos de gripe A, enfermedades bronquiales o pulmonares tocaron un nuevo récord. Las razones son el brusco cambio climático y una drástica reducción del uso de la calefacción por la fuerte suba del gas y la electricidad. El golpe más fuerte que le pegó al argentino Mauricio Macri fue la suba de las tarifas. En parte porque llegaron después de la suba de los alimentos, que ya habían dejado los bolsillos vacíos, y en parte por lo grosero de la suba. El macrismo pareció no darle demasiada importancia. Mirá cómo lo tomó. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. Cada una de las medidas que fue tomando el gobierno de Macri dijo que eran sinceramientos. En este caso, un sinceramiento de las tarifas. Te vamos a ir sacando los subsidios, ¿sí? Decían que había muchos subsidios del Estado. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. La fuerte suba de las tarifas del gas y la de electricidad se deben en parte, en una pequeña parte, a la quita de subsidios del Estado. Pero lo más fuerte que pasó en estos meses, lo que te duele, la guita que no te alcanza, tiene que ver con una suba de las tarifas. Es decir, guita que te están sacando del bolsillo a vos y que va a las manos de las empresas que venden gas, de las gasíferas. No fue una quita de subsidios, es mentira. Lo que fue es una suba de tarifas, una suba de la guita que sale de tu bolsillo y va a las empresas gasíferas. Mirá esta nota de Claudio Scaletta en página 12, a donde lo muestra claramente. Mirá, excelente nota de Claudio Scaletta en página que dice: los que ganan y los que pierden con el tarifazo. ¿Qué es lo que explica Claudio Scaletta acá? Te dice, a ver, acá hubo ganadores. No es que había un subsidio que te lo daba el Estado, porque el Estado es como que te lo dan todos. No. Vos lo sacaste del bolsillo y fue a parar al bolsillo de las empresas gasíferas. Es decir, las gasíferas están ganando un 150% más en dólares, repito, un 150% más en dólares de lo que ganaban en 2015. Lo que estamos viviendo, te lo dije varias veces, es una transferencia de recursos, no es ningún sinceramiento, no es que el Estado se ahorró nada, el Estado tiene más déficit fiscal que antes. Vamos a ver algunos datos de la misma nota de Claudio Scaletta. ¿Cuánto pagábamos a las gasíferas? Antes, el millón de BTU, que es la unidad de medida del gas, millón de BTU en boca del pozo de gas. Antes, 2015, pagábamos $2. Ahora pagamos $5, un 150% más. Nos versearon, nos mintieron, no eran subsidios, no es guita del Estado que se está ahorrando. Esa guita va a los bolsillos de las gasíferas. Esto surge de una investigación de Claudio Scaletta en página 12. Estamos hablando de un dineral, la transferencia de recursos de tus bolsillos. A vos la guita no te alcanza, vos no podés prender la calefacción, o prendés la calefacción y pagás 2, 3 lucas de gas, entonces después no te alcanza para comprarle algo a los pibes para ir al colegio, o tenés que cambiar de marca en el supermercado, o no podés comer carne porque te costó un montón de guita y te pensabas que era un sinceramiento, pues es mentira. Pues es mentira. ¿Sabés cuánta guita le transferimos a las empresas gasíferas hasta ahora, en este tiempo? Porque no solo subió el gas, sino que la electricidad que gastamos se genera con gas, porque en Argentina la electricidad se genera con gas. Mirá el total de la transferencia de recursos de todos nosotros a las empresas gasíferas. 60.000 millones de pesos. Esto es lo que vino a hacer Mauricio Macri a la Argentina. Sacarte la guita del bolsillo a vos y dárselo a las grandes empresas. 60.000 millones de mangos hasta ahora le dimos a las gasíferas. Acá está el tarifazo, no es quita de subsidios, no estamos ayudando al Estado, no estamos sincerando nada. Estamos dándole guita nosotros a las grandes empresas. Vamos a ver ahora el listado de las empresas que se están beneficiando con esta guita. Míralo. Beneficiados del aumento de gas,
Shell, la empresa de la que es accionista el ministro de Energía Aranguren, PAE, Total, YPF. Estos son los ganadores. Estos son los ganadores. Acá no hay ningún sinceramiento. Estos tipos se quedaron con los 60.000 millones de mangos. Estos tipos se quedaron con los 60.000 millones de mangos. 60.000 millones de pesos. Es un afano. ¿Cómo le podés llamar? ¿Cómo le podés llamar? ¿Sí? Nos están haciendo el verso de que esta es una quita de subsidios. Y esta investigación de Claudio Scaletta, en página 12, te muestra que en realidad esta guita está yendo a manos de las empresas. Y acá en Buenos Aires la pasamos mal, y hay gripe A. ¿Vos sabés lo que está pasando en el sur, lo que está sufriendo la gente del sur? ¿Te acordás que decían que no, que la suba de tarifas era solamente en capital? Mirá lo que está pasando en el sur, miralo. Si pagás el gas no comés, si viene con supuestamente la suba que iba a venir, no se iba a poder comer. Si vamos a empezar a economizar el tema del gas, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que tener todo apagado. Y vamos a tener que volver a la antigüedad, ¿no? A cortar leña y a vivir de leña. ¿Ya has recibido boleta? Sí, yo estaba pagando 200 y me vino 1.700. Aparte yo soy jubilada. ¿Qué hago? Si todos los meses va a venir ahora. Sí, aparte de ahora se viene la etapa más fría, digamos, en la Patagonia. Sí, así que bueno, no sé, así que bueno, estamos mal, cada vez peor. Yo creo que es un abuso lo que están haciendo, porque la zona que estamos nosotros es inhóspita totalmente, mucho frío, no podemos desistir de la calefacción. Y si no tenemos gas, acá la zona es muy fría, no estamos hablando de Buenos Aires, de zona norte, acá estamos en la Patagonia, que tendrían que ver eso. Acá nosotros estamos en el sur y no es fácil. Una barbaridad. Por lo menos a mí no me alcanza. El verso de los subsidios, ¿te acordás que subsidiaban a los porteños, que tenían guita, estábamos regalándole la plata entre todos? Es mentira. La guita te la sacaron a vos y se la dieron a las empresas. Y esa gente que vive en el sur con temperaturas bajo cero se está muriendo de frío porque no lo puede pagar y tiene que elegir, ¿sí?, entre bajar todo el resto de sus gastos o pagar algo para calefaccionarse. Récord de gripe A, de enfermedades bronquiales y de enfermedades pulmonares. Esto es una Habana. Buenas noches. Esto es El Destape. Iván, ayer estuvimos hablando, ¿cómo le va, Jagroski? ¿Bien? Bien, ¿Está ¿no? laburando? Para empezar, ¿Está sí, laburando? como siempre. ¿Sí? Vivo de esto. Destape. Me gusta mucho trabajar además. Vive ¿sabes? fácil usted, ¿no? ¿Eh? Vive ¿Yo fácil? Sí, me parece bueno, a mí, ¿qué yo sé creía que lo que veía fácil eran ustedes dos, pero bueno. A ver. Escúcheme, ayer tiró una puntita, digo, Sí, más que- de la rosadita sabemos algo. Sí, si eso es una puntita. Sí. Bueno, Bueno, no fanfarronee, que recién comienza No quiero esto. ser soez. A ver, ¿qué contamos ayer aquí en este mismo programa, Roberto Daniel Navarro? Sí. Que en la rosadita, en SGI, en esa famosa financiera donde Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, todo esto revelado por colegas del grupo Clarín, contaban dinero, Sí. en la llamada Ruta del Dinero K, en la causa llamada Lázaro Báez y otros. En esa financiera hubo allanamientos al comienzo de esta causa. En esos allanamientos se recuperaron carpetas. Epa. La En esas palabra carpetas, en esta no, pero profesión. A ver. no, por eso, no son esas carpetas ok. que uno a veces huele que puede saber de dónde vienen, no. Carpetas de legajos, ¿me Ajá. gusta legajos? Legajos, Legajos ahí de está. clientes. Sí. Entre esos clientes, yo le decía ayer, había clubes de fútbol, ¿no? Había empresarios, etcétera. Sí. Bueno, uno de esos empresarios, contamos ayer en este mismo programa, lo contamos ayer en este mismo programa, Sí. era el de una empresa de alguien muy cercano al presidente de la República. Ajá. Estamos hablando de alguien que tiene lazos de sanguineidad con el presidente de la República. ¿Qué lo parió? Estamos hablando de su primo, de Ángelo Calcaterra, de IEXA. Que hay gente que dice que este estaferro de Mauricio Macri. Fue empleado de él mucho tiempo, aparte. Exacto, Sí, sí, exactamente. sí. Ahora, uno podría decir, bueno, quedó ahí
Yo la verdad no tenía, no quiero decir mucho para no spoilear lo que la nueva data. No la gaste. Lo que sí te puedo decir... Usted hoy lo tiene mucho más fuerte ese dato. Sí, porque mucho ayer más fuerte. yo no me atreví a decir ayer que yo había visto un facsímil, que me había mostrado gente que no tenía acceso al expediente formalmente. ¿Usted me dice que hoy vamos a poder mostrarlo? Yo lo que le digo ¿Lo vamos que a poder hoy publicar en el destapeweb.com? Que hoy, eso no depende de mí, que hoy institucionalmente alguien planteó algo vinculado a lo que nosotros dijimos ayer y reviste de una gravedad insoslayable para la causa. ¿Hoy usted va a probar que Calcaterra era cliente de la Rosadita? Sí, con ayuda. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Porque ahí digo, tuvimos 2 meses los argentinos viendo la Rosadita, el gran lugar de lavado de dinero. Ya hemos probado acá, la verdad, mostramos el contradocumento de que Calcaterra es el testaferro del presidente. Y ahora Iván Jabrowski va a poner a Calcaterra en ese lugar en un rato. Se puso solo, yo no... Se puso solo. Darío, usted estaba con el tema de servicios, ¿vos? Con el tema de servicios, porque ayer hablamos mucho de las empresas que cerraron y cómo les pegó el tarifazo y demás. Bueno, hoy vamos a hablar de los residentes, ¿no? De las casas, cuánto gastás y cuánto te subió a vos en comparación con el sueldo y con lo que venías gastando, ¿no? A ver, acá no se habla de esto, ¿sí? O sea, lo subiste y el que no puede pagar no paga, digo, tenés que hacer un amparo, es un desastre lo que está pasando. En Europa, en Estados Unidos, se toma en cuenta, hay gente, ayúdame Darío en esto, a la que se llama incluso pobre energético, es decir, no es que te cobran lo que quieren y si no podés pagar el gas, bueno, morite de frío. No, se toma en cuenta. Acá subió muy fuerte, dramáticamente, el porcentaje del salario que te llevan los servicios, ¿no, Así Darío? es, claro. Bueno, es que en realidad se mide eso en todas partes de, bueno, cuánto gastás de tu sueldo y cuánto deberías gastar y cuánto te pueden subsidiar, ¿no? Es algo que en realidad empezó hace varios años en Europa y que empezó a crecer. Pero bueno, vamos a ver primero lo que pasaba el año pasado acá, lo que pasa este año y vamos a compararlo justamente con lo que decías. Vamos a hablar del 2015 primero. El año pasado, vamos a ver cuánto gastábamos, ¿sí? Está todo en discusión acá, incluso hay amparos para frenar este desastre, porque, a ver, los subsidios, recién explicamos que una parte es subsidio y otra parte es tarifazo para las energéticas, pero además, cuando se usan subsidios acá y en el mundo, es parte de un plan económico. Si a vos te sacan el subsidio, te tienen que subir el sueldo, te tienen que dar algo, si no pasa lo que está pasando en este país, que se frenó todo. Así es. Se frenó todo. Así es, ¿sí? Se frenó todo y tiene que ver justamente con esto. Fíjate que en la Patagonia, y esto es un piso, porque... Esto era el año pasado, Darío. El año pasado. El año pasado... En la Patagonia, el salario mínimo, lo que representaban las tarifas en el salario mínimo, esto está puesto entre un mínimo y un máximo. Entra entre un 17 y un 66%. Lo armamos así como diciendo, bueno, por ahí el más rico, si querés, termina gastando un poco menos. Pero en los casos de los que tienen un salario mínimo y que pagan las tarifas, el año pasado pagaban un 17% Lo voy a de su ver, sueldo. por si no queda claro. Hasta el año pasado en la Patagonia, el tipo que tenía un salario mínimo se gastaba el 17% para pagar los servicios. Todos los servicios, ¿sí? claro. El que tenía un sueldo promedio, poner que el salario mínimo era 4 lucas, el salario promedio era 8, se gastaba un 12%. ¿Sí? Así que tomamos el salario promedio, te gastabas, si ganabas 8 lucas, te gastabas 1 luca en total. Tal cual. En la Patagonia, donde siempre se gasta mucho. Así es, la Universidad de Río Negro es la que hizo esta estimación y hablaba justamente de esto, de una situación en la cual ya así todo gastabas. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el tipo que tenía un salario mínimo gastaba un 4% y el que tenía un salario promedio un 2%. ¿Sí? Era una parte de tu sueldo, pero no te desangrabas. No te desangrabas. Igual, mirá, lo comparabas con Estados Unidos. Pero guarda con Estados Unidos. Porque nos están contando que acá en este país le regalábamos la energía a todo y ahora nos estamos sincerando. Tal cual. ¿No? Digo, en Estados Unidos solamente el 1,8% del sueldo mínimo y un 1,2% del salario promedio. Así es, en comparación con Argentina se gastaba poco. Vos decís, la energía puede ser más cara, más barata, no importa. Esto es lo que representaban en el ingreso promedio. Tiene que ver mucho también con la actualización de los servicios, cómo está instalado, de las estufas y más. Ahora vamos a hablar también de eso. Pero bueno, vino el tarifazo. Así vamos a ver a dónde nos fuimos. ¿A dónde nos fuimos? ¿Cuánto gastás ahora? Pusimos 2015 y 2016, en realidad es diciembre y marzo ya. Fíjate la diferencia. Esto, por favor, director, Raúl. El 66% de un salario mínimo te gastás en la Patagonia para pagar los servicios. ¿Te das cuenta que estos tipos no solo transfieren guita de los trabajadores ricos, sino que no tienen la menor idea de lo que hacen?
¿Cómo te vas a gastar el 66%? Por eso, acá más que pobre energético, sos un indigente. Claro, este tipo paga el gas, la luz, el agua y después no come. Por eso por eso hay un montón de Eso datos. Sí, se baña el tipo. Se baña. Hay un montón de datos de un montón de gente que realmente no lo puede pagar. Y empieza ese Esta debate. investigación tuya demuestra lo ridículo de lo que han hecho. Tal cual. Bueno, seguime contando. Y en un salario promedio, 33%, lo que no es poco, no está muy reducido el tema. En Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, era 20, ahora es 20 y 10%. Bueno, esto es muy fuerte. Digo, el 20% de un salario mínimo, vos no te podés gastar. O sea, no puedes empezar por ahí. ¿Y con qué comes? ¿Y con qué pagás el alquiler? No, tal cual. Es Aparte, brutal. Estamos hablando de servicios que así todos siguen teniendo un muy buen funcionamiento. Aranguren decía, bueno, empecemos en 2-3 años para tener Claro, primero te lo subo. Tal cual. Y es el 10% del salario promedio lo que te gastás en servicios. Tal cual, un salario promedio. Ahora, 10%. vamos a compararlo con Estados Unidos, porque si no, nos hacen el verso de que nos están sincerando y que en los demás países, no, vos gastás todo el sueldo en servicios y después vas a comer a los comedores. No, tal cual. Estados Unidos es de un salario mínimo lo mismo que antes, en realidad, porque no se ha el 1,8%. 1,8% Y salario promedio, eso está mal, falta una coma ahí, es 1,2%. Así es. Ahora, mirá lo que es esto. En Argentina, después del tarifazo, el tipo que gana un sueldo mínimo se gasta el 20% de su sueldo en los servicios. En Estados Unidos el 1,8%. Es mentira que había que sincerar. Es mentira. Le agarraron la guita y se la dieron a las grandes empresas de gasíferas. Eso es lo que pasó. Porque aparte no hay una Impresionante cultura... los datos, Darío, muy bueno. Sí, porque aparte no hay una cultura de ahorro, además eso que se decía, pero de un momento a otro no se puede cambiar. Por eso hay un montón de gente que tenía las instalaciones para gastar un monto elevado en cuanto a lo que gastan las estufas y demás, y no lo puede cambiar de un momento a otro. Esto es imposible, por eso hay amparos en todo el país. Estos tipos no solo vinieron a transferir guita de los trabajadores a los ricos, sino que son unos improvisados. Amparos y moras. Perdón, a propósito de esto, discúlpenme que interfiera, pero el gobierno va a presentar una suerte de per saltum a la Corte por el tema tarifas. Lo más probable es que como las decisiones administrativas no se pueden judicializar, la Corte, con toda razón, le dé la derecha al gobierno nacional y las tarifas no retrocedan, lo cual va a implicar un dolor en el bolsillo de los consumidores tan o más importante como lo que estamos viendo ahora. Es que las cautelares que se presentaron lo que dicen es, ojo que el gobierno ante el tarifazo no hizo audiencia pública, es decir, no se presentó... Ya era ilegal, lo contó Ezequiel Orlando, ¿te acordás? Desde un principio. Digo, acá faltó una coma, muchachos, pero en Estados Unidos es el 1,2% de un salario promedio el total de los servicios. Y en Argentina el 10% no es sinceramiento. Nos están sacando la guita del bolsillo. Vamos al tema ese que decías antes, de la pobreza energética. ¿Quiénes son los pobres energéticos y cómo se trata el tema en Europa? Pero antes quédate con los datos. Más o menos vamos con la Capital Federal, Gran Buenos Aires, 20% y 10%. Dale. 20% salario mínimo, sos pobre en Europa. Vamos a verlo ahora justamente cómo definen a este tema, porque en Europa se trata mucho de la pobreza energética. Fíjate lo que dice arriba, la tasa de familias que destinan más del 10% de su renta a la luz y el gas, y eso son considerados pobres. Entonces, estaban preocupados en España en 2012 porque de un 4,3%, o sea, que decir, la gente que gastaba 4,3% de su salario pasó al 6,5% y eso les parecía complicado. Acá estás diciendo que si gastás más del 10% sos pobre energético. Así es. Quiere 10% de tu ingreso. Quiere decir que en Argentina todos los que ganan un sueldo promedio son pobres energéticos. Tal cual. Es decir que deberían subsidiar a toda la clase media, es decir que deberían dejar las tarifas más baratas de lo que estaban antes. Es decir, a ver si se entiende. Tiene que haber una relación entre lo que vos ganás y lo que salen las tarifas. Eso es en todo el mundo. Te mostramos Estados Unidos, Darío te muestra Europa. No es que nos están sincerando, nos están afanando. Y se la están dando las gasíferas que se llevaron 60.000 millones de pesos. Y lo que es seguro es que si va a haber un debate o una transición, tiene que ser gradual, porque de un momento a otro genera tantos descalabros como los que vimos estos meses. Pero justamente se hablaba mucho, ¿qué es lo que se decía? Bueno, que se subsidiaba a los ricos y que se despilfarraba mucho. Vamos a ver datos, estos datos si no los viste en ningún lado, porque no estaban y porque aparte tratan de evitar darlos, por ejemplo, las energéticas. Acá hubo dos versos. Uno, que estábamos subsidiando a los ricos, ¿sí? Es decir, que había gente en buenas zonas que ganaba mucha guita y que se los subsidiábamos. Sí. Y el otro verso era que los subsidios eran solo para la gente de capital y el conurbano. Así es decir, que esta gente que se queja en Río Negro
se ve que está perdida, vive en Capital y se cree que está en Río Negro. Tal cual, no se dio cuenta dónde está Son parada. todas mentiras, guarda, guarda con las mentiras. Ojo, hay ejemplos de gente que le va bien, que tenía un alto ingreso, mucha gente que por ahí gastaba poco, pero no es el caso más generalizado. A ver, vamos a ver justamente el dato ese de la luz. Lo que sale de las compañías de electricidad, fíjate, subsidiaban a 4,4 millones de hogares y solamente 300.000 están en los últimos 2 deciles, o sea, son del 20% más ricos. De los 4,4 millones que tenían subsidio, solo 300.000 eran clase media alta. Todo el resto necesitaba el subsidio. Menos del 7%. Menos del 7%. Todo el resto necesitaba el ¿Qué subsidio. decía el gobierno anterior? Si yo voy a sacárselo, los subsidios a todos, corro el riesgo de sacárselo a los que lo necesitan y solamente para decir, bueno, se lo doy a este 6%, Claro. que efectivamente no lo necesitaban. Vamos a ver lo Sigamos, siguiente, dale. que tiene que ver justamente con lo que hablabas del despilfarro. Y este dato es clave. El 72% de la gente de ese 4 millones consumía menos de 600 kilowatts. O sea que no había O sea, despilfarro. estábamos subsidiando a los que teníamos que subsidiar. Estábamos subsidiando a los tipos que gastaban menos de 600 kilowatts. Que es poco, claro. Entonces no había despilfarro. Esto sale de una de las compañías más grandes de electricidad de esta zona y 170.000 hogares ricos ya pagaban tarifas sin subsidio. ¿Te acuerdas cuando estuvo el tema de la renuncia? Yo renuncié al subsidio, sí. Bueno, de ahí había salido. Ahora, ese tema, ¿te acuerdas que se había sacado por barrios? Que es una de las formas, ¿no? Sí. De saber cómo sacar subsidios Sí. a los que no lo necesitan. Vamos a ver ese mapa, ¿no? De cómo, dónde Para estaba la terminar gente. con el verso de que subsidiaba a los ricos. Así es. ¿Ok? Vamos de a poco, a ver. Impresionante producción de C5N. Marcia Venegas, Charlie Onganía, Leandro Gabriele, mirá lo que han hecho. Mirá qué lindo ahí. Bueno, en todos estos barrios ya no había subsidio. Ya no había subsidio. Ya no había subsidio, es mentira que era subsidio para ricos. Esto ¿En son en la dónde? capital Dale, federal. contame. Por ejemplo, el Corredor Libertador, toda la zona esa de Libertador, Belgrano, Núñez, Palermo, Barrio Parque, Recoleta. Mirá, nos vamos ahora a zona norte, Barraca de San Isidro. Claro, esa es la franja sobre el río, también en la zona norte, que es donde vive la gente de buen poder adquisitivo. Ya se lo habían sacado los subsidios. Ya se lo habían sacado. Te cuento algo sobre el tarifazo. Un tema, el tarifazo siempre es regresivo. ¿Qué quiere decir? Puedo poner 2 ejemplos extremos. Sí. Lo voy a poner a ustedes como ejemplo. No quiere decir que ustedes sean así. No, ponele que vos, Roberto, tenés 7 aires acondicionados en tu casa. Bueno, voy a poner un ejemplo extremo. Yo soy muy friolento, Darío. Bueno, pero voy bueno, ponele, sos friolento. Entonces Dale. tenés un aire acondicionado que da calor Sí. y durante la cena decís, Sí. lo voy a dejar prendido el de la habitación. Claro. Así estoy comiendo. Yo después puedo voy. ahorrar. Yo Claro. puedo ahorrar. Puedo apagar un aire. ¿Fuiste al francés? Es decir, Sí. Tenés un tarifazo, vos decís, no hago más eso. yo dejar puedo prendido. ahorrar. Ponele ¿Y el pobre cómo hace? ¿Apaga la heladera? Lo iba a poner a Iván de ejemplo, me decía Iván, el pobre. Está bien, es un pibe que viene del interior. Pobre está bien. pibe de Bahía. Ponele que Está tiene bien. solamente una lamparita en la casa. Sí. No puede ahorrar, porque No puede ahorrar. viene el tarifazo y no puede apagarla, porque se queda sin luz. Sí. Entonces, el tarifazo le pega de lleno a él. Entonces, efectivamente, es Cuando eso. se dice, che, ahorren, cuídenla. Sí, la podés cuidar si tenés, como dice él, 3, 4 aire acondicionados. Que efectivamente si lo que había tenés es una pasado. lamparita y una heladera, no podés ahorrar nada. Había pasado mucha gente alto por adquisitivo, se había comprado 5 o Bueno. 6 aires acondicionados, estaba muy bien porque estaba barato. Ahora, lo cierto es que vimos recién que no había despilfarro en general. Alguno despilfarraba, obviamente. Vamos a ver ahora. También sacaron los subsidios hace rato, ¿ves? Barrios cerrados, impresionante producción, despliegue del equipo de C5L. Estoy casi al borde del llanto. Nosotros le mandamos un mapita de mierda, mirá lo que armaron. Barrios cerrados, torres con amenities. Amenities que es eso, Sí, de todas partes, claro, gimnasio, el spa, la pileta. Mina, eso, ¿eh? No. Minas no. No, salón Pero de yo uso- vi minas ahí adentro. Salón de usos múltiples, pileta, gimnasio, Miralo el pibe de laundry. Bahía, cómo sabe. Y Ahí es que, acá yo se fe- usa. es que yo averigüé y dije, a ver, ¿qué no me voy a poder comprar nunca? Un departamento con amenities. Bueno, me- en eso ya no había subsidio. Efectivamente, repasamos que había varios de los barrios Ahí está. que estaban bien, más posicionados. De alto Esto ya poder lo adquisitivo. pasamos, pero lo ponemos de nuevo porque nosotros en el canal, cuando gastamos un mango, Esto es, Roberto, el corredor, era el corredor Libertador que iba del Monumento a los Españoles, la imagen que veíamos antes, hasta Barranca de Belgrano. todo eso ya no tenía subido. Es verso que estaban subsidiando a los ricos. Estaban subsidiando a los que necesitan, como en Europa, como en Estados Unidos. Así es. Che, veamos también, digo, el tema del verso de que todo el país estaba subsidiando a los porteños.
Así es, que solamente en la capital federal. Pero y en es Buenos algo Aires, que me van a tener que desmentir a mí, porque como hombre del interior, hombre del sur profundo, yo siempre me quejé de eso. Basta, hace bastante que viniste acá. No llores basta más, Bahía. llorando con No eso. llores más. Bueno, Hace te 7 digo, años bueno. yo te tenía upa, babón, Bueno, acá. yo te digo, yo soy de los Vamos que a mostrar. Si alguien está viendo esto en el Sí. interior del país, yo quiero que si está enojado con tu aseveración Sí. y con la de Darío, primero van a tener Venga, que venga, mostrar... venga acá. Que mostrar. Venga. Pará, ¿qué querés, Charlie? Van a tener que demostrar esto con datos, Sí. porque como hombre del interior del país o como joven del interior del país me siento calumniado. Estabas Es mi en buen hombre, pantalón ya no. corto cuando viniste a la productora y no voy a contar más que No, eso. la primera... Bueno, después yo voy a contar alguna Andaba cosa en más. calzoncillo cuando hacía calor, aire acondicionado no había. No abramos esa Hoy puerta. mostrame Que no también, abramos esa puerta. mostrame también qué está pasando en el interior. En el interior, porque aparte, si en Tierra del Fuego, en Neuquén, hay conflicto, bueno, yo le voy a dar la razón a la gente de ahí que efectivamente Sí. un problema tienen. Pero vamos a ver tarifas directamente que tenemos desde el interior. Fíjate lo que pagaban, en realidad, esto es factura de marzo, alguien de Río Gallegos estaba pagando 128 pesos en el tema del gas. Vamos a ver lo que fue la actualización, la nueva tarifa con la misma compañía de esa misma ciudad. Alguien que pagaba 128 pesos empezó a pagar 3.180 pesos. Esto es 2.500% de aumento. Digo, el verso de que le daban a los ricos ya lo habían sacado de los barrios privados y de todos los lugares de ricos. El verso de que era solo para los porteños, acá lo tenés, en varios lugares del país subió más de 2.000%. El verso de que era subsidios de todos para la pobre gente, ya te mostré recién que fue un aumento de tarifas para las gasíferas. Es todo una enorme mentira. Es todo una enorme mentira para transferir recursos de todos a las grandes empresas. Vamos a otro ejemplo, vamos ahora a la ciudad de Córdoba, que también tenía, por ejemplo, una persona que gastaba con subsidio hasta ahora 420 pesos. No en era Córdoba, bajo. en Córdoba. Tal en cual, Córdoba, 400 ¿ok? pesos no es bajo, no es un No porcentaje no es menor. porteño el Córdoba. No es vive porteño. Listo. En la ciudad de Más o Rodrigo. menos. Bueno, 422 mangos. pesos, tenía ese ahí subsidio se de ve. consumo. Lo tapo, corro la panza, 422 mangos. Esto es un poco lo que decía. Fíjate que abajo dice Sí. que el subsidio era de 80 pesos. Vos decías que Ajá. no es solo quita el subsidio, sino aumento de tarifa. Claro, porque si el subsidio era 80 y pagaba 422, tenía que pagar 500. 500 más o menos. ¿A cuánto se fue el cordobés? Vamos a ver cuánto le subió el tarifazo que tuvo, que va a tener que pagar ahora, si es que lo puede pagar. 2.384. Así es, un aumento un poco menor, pero un aumento muy importante también en la provincia de Córdoba. Es todo mentira. Es todo, claro, no todo había mentira. despilfarro, efectivamente había gente con plata que pagaba poco, pero era un 6% nada más, y entonces todo lo que se estuvo diciendo en los últimos días no se condice con la realidad. Muchas gracias, Gaño. Publíquelo en el destapv.com. Bueno, si mirá. es posible, todo por el mismo precio. Sí. No, ¿Sí? no, la verdad que no. No hay alternativa. Salió a la calle también, Gaño, a Salimos a la preguntarle a la gente qué opina del tarifazo. Míralo. Marina y de Moreno. Mi nombre es Javier, soy de Villa Luzuriaga. Roberto, de Morón. Paula de Merlo. Facundo, de Aedo. ¿Cuántos medios de transporte tomas para ir a trabajar? Y el tren y el colectivo, 2. Para venir a trabajar tomo colectivo hasta la estación de Ramos. De Ramos tomo el tren hasta la estación de Once. Y de Once tomo otro colectivo más para ir hasta la esquina de mi trabajo. No, tren y colectivo. El tren y el subte, sí. Y tomo colectivo, tren y otro colectivo. Gasto alrededor de 40 pesos. Y ponele que 30 pesos, 40, 50, lo mucho. Y gasto como 40 pesos el día. ¿Antes cuánto gastabas? Y 20. Y aproximadamente 10 pesos de tren y de vuelta. Y subte estoy gastando más o menos 4, son 20 pesos por día. Serán 100 a la semana, 400 al mes. ¿Le llegó la tarifa de luz, gas? Y como todo el mundo. ¿Cómo se llama? La tarifa doble. Casi que me desmayo. De 200 pesos que pagaba, se me vino 1.200 pesos. Antes pagaba 250 pesos y ahora me vino la última boleta con una suba más o menos 800 pesos. Antes se pagaba 150, ponele, y ahora ya sube a 500, 600. Mucho. Yo pagaba 180, para ser más exacto, y ahora subió esa misma tarifa, la pago bimestral. Pero si la luz se duplicó
habíamos gastado 3.500 y vino 7.000. Se sumó a la del gas, aparte tiene que venir todavía la etapa de invierno. El teléfono también subió, la línea fija de teléfono, y el celular también subió. Y de gas yo pagaba 130 y ahora me vino 500. Y la garrafa está a 150 ahora, en algunos comercios, ¿no? En otro lado están 130, 135. No, entre colectivos, la luz, el gas, no se puede vivir ya. Siempre pensando qué es lo que puedo dejar de comprar para de repente pagar el transporte o servicios. La gente se dio cuenta, me parece, de que es un verso lo del sinceramiento. Como es un verso lo del blanqueo para pagarle a los jubilados. Lo del blanqueo se está convirtiendo en un verdadero escándalo. Hoy en la sesión en la Cámara de Diputados se están matando, chicos. Sí, permiso. Sí, vení. Sí, pasa. Roberto, decíamos... Claro, nosotros no habíamos visto la letra chica. Sí, hay algo, tenemos que decir y tenemos, digamos, la total legitimidad, si se me permite el autobombo, de si a nosotros nos había parecido un proyecto, o lo digo a título personal, realmente muy, muy interesante el que había anunciado el Poder Ejecutivo Nacional en el envío al Congreso. El de los jubilados. El de los jubilados, sí, el de los jubilados. Decíamos, hay que ver la letra chica, el revoque fino. Saludamos la decisión histórica de pagar una deuda histórica a los jubilados. Yo recuerdo y pongo siempre de ejemplo el fallecimiento de tus dos padres esperando el pago del juicio, que se lo decías a Diego Luis Bocio. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, que la matriz del proyecto, que el espíritu del proyecto es una muy saludable iniciativa del Gobierno Nacional, hay que ir a la letra chica y es cuando hace un poquito más ruido. Nosotros hablamos y pusimos como de alguna manera hay que ver qué va a pasar con las acciones del ANSES. Bueno, es ahí donde me parece que el proyecto no sé si hace Guarda agua, que además hay ministros del PRO que dicen, no, pero es imposible pagar lo que están diciendo. Que es imposible pagar las actualizaciones que están diciendo. Entiendo. Viste que se dice, empezaría dentro de 2 años. La parte buena de la que nosotros estábamos hablando es la que se desmorona. Sí. Y aparecen cosas que no sabíamos. Sí, porque además hay una cosa. Cuando se hablan de los 70.000 millones, esto igual, yo se lo preguntaba a gente de ANSES, hay que ir de a poco, pero a priori es el stock de las sentencias. Sí. Después, el año pasado más o menos invirtieron 440.000 millones de pesos solo en jubilaciones. Sí. 528.000 millones era todo el ANSES. Ahora, con las actualizaciones de la ley de movilidad, son más o menos 620.000 millones. Por año. Por año. Más estas actualizaciones que vendrían con el proyecto del Ejecutivo, se iría a 140.000 millones más en un cálculo que hicimos muy rápidamente porque no tenemos la loca la gente que no va a entender. Tenés razón, vamos directamente a lo que se presentó lo tuyo es la gráfica, en el Congreso de la Nación. Me voy a sacar la camisa hoy también, el saco. El proyecto de pago, ¿qué dice? El pago a beneficiarios, dice el artículo 26b, si yo mal no recuerdo, del CIPA, que hayan el sistema, bueno, esto es lo que terminó reemplazando a FJP, que hayan homologado acuerdo con ANSES, podrá ser atendido con recursos del FGS, el Fondo de Garantía, a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos. ¿Me explicó? Explícalo. Sí. A ver, ¿cómo cobran los jubilados? Todos los meses los trabajadores hacen aportes y los patrones se les descuenta y esa plata va directa y se paga a los jubilados y pensionados. ¿Sí? Además, hay un ahorro, hay una plata ahorrada para casos de emergencia, por si hay una recesión, que yo. Eso se llama fondo de garantía. Lo que está diciendo acá es que se va a vender una parte de ese fondo de garantía, que está en acciones, en títulos públicos, para pagar los juicios. Si no alcanza, el ingreso mensual al Estado, que naturalmente les vamos a spoilear al final, no va a alcanzar, se podría vender, prevé el proyecto, la liquidación de los activos del ANSES. ¿Qué es eso? La plata que tenía vos, los chicos que están atrás de cámara, Darío, yo y la gente que está mirando, teníamos en las empresas privadas. Las teníamos ahorradas en acciones de Telecom, Clarín, de Santander, de Clarín, de muchas empresas muy conocidas. Se venderían. Exactamente. Lo que prevé el proyecto es que podrían venderse. Acá hay una cosa que nuestro colega Alejandro Berkovich en la radio le preguntó a Emilio Basavilbaso y dijo, sí, está previsto venderlas. Alfonso Pratgay había dicho que por el momento no. Hubo una desinteligencia entre ese equipo. Vamos a ver lo siguiente.
en lo que prevé el proyecto de pago a jubilados. Sí, te perdono. Iván, el titular del FGS, Blaquier dijo, estuvo en Wall Street y dijo ahí que estaba totalmente previsto, que eran para ellos prescindibles los del FGS, así que bueno, era el quien maneja esa plata. Exactamente, se anunció que los... quienes... Yo quiero explicarle a la gente, esa guita que está ahorrada es el futuro de nosotros, que todavía no nos jubilamos. Bueno, digo, no es joda. Lo que te estamos mostrando qué van a hacer con eso, porque después dentro de 10 años, cuando yo me quiera jubilar, o 20 me deben faltar, 8. Digo, no va a estar esa guita. No va a estar. Sí. Por eso nos estamos fijando qué van a hacer con esa guita, que es un montón. Sí. Es el doble que las reservas del Banco Central. Estamos hablando, vos hablas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí. Yo te voy a hablar ahora puntualmente de las acciones que tiene el Estado en las empresas, son el 13% del FGS. O sea, no es tan significativo como para querer liquidarlas. Son 100.000 millones de mangos, guarda. Parece que hay algo detrás de esto. Bueno, hay un señor Manieto que quiere comprar sus acciones. Pero ahí por va, ejemplo, digo, son muchísimas las empresas que están interesadas en recuperar esas acciones. Y ahora vamos a hablar por qué. Bueno, ¿qué tendría que pasar? Que la ley debería ser aprobada por los 2/3 de ambas cámaras. Sí. Que podrían enviar una nueva ley para voltear esta ley anterior que impedía vender esas acciones. Esto es así. Se aprobó una ley que impedía vender estas acciones, a excepción que los 2/3 de la Cámara lo voten. Vos, para permitirlo, tenés que enviar una ley que voltee esta. O si no, vía DNU. Bueno, eso sería otro escándalo si con un decreto de necesidad de urgencia se veta, volteas una ley que para sacarla tenía que haber 2/3. Exactamente. Bueno, la verdad es que ¿Por qué hay 2/3? ¿Por qué esas exigencias legales? Porque es la guita que se necesita para pagarte la jubilación a vos en el futuro. Tiene que haber muchas leyes cuidándola, ¿sí? Si lo saca con un decreto, tu jubilación dentro de unos años está en peligro. Hoy esto te lo estamos hablando y a vos te parece algo perdido, por ahí te interesa más cuánto vale la luz o el gas. Pero estamos hablando de tu jubilación futura. Vamos a la siguiente. Raudamente a la siguiente, que en un ratito te contamos qué pasó en la Rosadita con Ángelo Calcaterra. Esto para mí es muy grave. Esto quiere decir que te van a subir la edad jubilatoria. En términos, Roberto, de que en el megaproyecto que se mandó al Congreso hay blanqueo, bienes personales, jubilaciones y reforma jubilatoria. Créase el Consejo de Sustentabilidad Previsional para elaborar un nuevo régimen previsional universal, integral, solidario y sustentable. A ver, todo esto no son más que adjetivos en algún punto. Lo que están hablando acá, para que ustedes entiendan, es que se quiere discutir un nuevo sistema jubilatorio. No estoy diciendo que sea per se negativo. Estoy diciendo que son 4 leyes demasiado importantes como para discutirlas todas juntas en un megaproyecto. Eso estoy diciendo. Vamos a la última. Roberto, así que estoy ansioso por contarte lo de Ángelo Calcaterra en la Rosadita. El proyecto de pago a jubilados que dice que la pensión para la tercera edad, y le agradezco a Ariel Cetón por los datos, va a ser desde los 65 años, esta la suba de la edad jubilatoria que vos decías, y no compatible con otra pensión. ¿Qué significa? Que si vos tenías una pensión por viudez o una pensión por estas prestaciones que daba la ANSES, por si no se me ocurre un ejemplo, y ahora vas a recibir la pensión universal para la vejez, vas a poder recibir esa sola, que es el 80% de la mínima. No vas a poder recibir 2 juntas. Así es. Esto, hablé con gente del Frente Renovador, y lo que me dicen es, y naturalmente del Frente para la Victoria, que va a ser uno de los primeros puntos que van a ir a discutir y modificar para que los los viejos de más de 65 años, con el mayor de los respeto y el cariño, puedan cubrir 2 prestaciones y no una sola. Sí. A ver, ¿vos sabés lo que dijo Quintana sobre...? Mario. Sí. Mario Eduardo. ¿El que imputaste? No, lo imputó el fiscal Jorge Dilelo. Por una denuncia tuya. Bueno, pero lo imputó el fiscal Dilelo. ¿Sabés lo que dijo? No, ¿sobre esto o sobre qué? Sí, sobre este tema. ¿No? ¿No? Y todavía no contamos quién estaba... A ver, 2 meses viendo tipo contar guita en la Rosadita. Todos estamos escandalizados de eso. No hablamos de cuánto suben los alimentos, de las tarifas, porque ahí estaba Lázaro Báez. ¿Quién más era cliente con los papeles en la mano? Acá está. Te lo muestra Iván Jagroski. Ahora, en un minuto. Ya venimos, dale.